2, versículo 28. 2:28. Joel 2:28. Vamos a hablar hoy acerca de el derramamiento del vino nuevo del Espíritu Santo. Esta es una palabra secuencia del día domingo. Una palabra secuencia del día domingo. El domingo estuvimos hablando de odres nuevos para el vino nuevo. Y por eso hoy vamos a hablar un tema seguido, es decir, que el que estuvo el domingo va a entender mejor este tema de hoy, ya que el domingo vimos el fundamento de este tema de hoy. Fundamento que es preparar el odre nuevo para el derramamiento del Espíritu Santo, que es un vino nuevo. ¿Amén? El vino nuevo del Espíritu Santo. Entonces, surgen algunos interrogantes, los cuales quiero que usted medite. Y el primer interrogante es: ¿cómo provocar el derramamiento del vino nuevo del Espíritu Santo? O sea, ¿cómo podemos provocar ese derramamiento del Espíritu Santo? Lo segundo es que vamos a ver ejemplos de cómo identificar qué es, o cómo identificar o diferenciar el vino nuevo del viejo. Y por eso, como dije, lo primero que vamos a tocar, o el punto primero que vamos a tocar, es sobre cómo nosotros podemos provocar el derramamiento del vino nuevo del Espíritu Santo. Y de eso es lo que quiero que podamos meditar, que para poder nosotros provocar un derramamiento del vino nuevo, toca tener en cuenta, yo quiero, si alguien no vino el domingo, quiero poner en contexto, y por eso quiero hacer una breve explicación de lo que es el vino nuevo y el vino viejo. Solamente eso voy a explicar del domingo pasado, y así entramos inmediatamente a la parte de hoy. Entonces, el vino nuevo tiene que ver con la nueva forma o manera de manifestarse o moverse o actuar el Espíritu Santo. Las nuevas formas y manera de manifestarse y de moverse y de actuar del Espíritu Santo. Y el vino viejo son las antiguas formas o manera de manifestarse el Espíritu Santo. Y aquí se involucran algunas cosas como las tradiciones religiosas, las costumbres o tradiciones religiosas. Es lo que tiene que ver con que el Espíritu Santo se movía anteriormente en medio de las costumbres, en medio de las tradiciones que cada iglesia tenía. No le quedaba de otra al Espíritu Santo, sino que usar el modelo tradicional que hubiese, el modelo, la costumbre que se hubiesen en la iglesia, y él, como poquito o mucho, así le dejaban moverse, él se movía. Entonces, hay lugares donde buscaron mucho la presencia de Dios, oraron mucho, pero en esas congregaciones había muchas, quizás, tradiciones, costumbres, pero al buscar al Espíritu Santo, al llenarse, al provocar, al desear, al anhelar un derramamiento del Espíritu, mover del Espíritu, eso provocó de que el Espíritu Santo se derramara en esos tiempos, en esa congregación. ¿Amén? Entonces, allí no le quedó de otra al Espíritu Santo, sino que usar la tradición, usar la costumbre, usar lo que hubiese y moverse. Pero cuando hablamos del vino nuevo, estamos hablando de que ahora el Espíritu Santo viene trabajando en la mentalidad de nosotros, lo que hablábamos el domingo. Entonces, cuando el Espíritu Santo empieza a cambiar la mentalidad de los hijos de Dios, entonces Él se puede revelar, los principios del reino se pueden revelar a nosotros, y cuando a nosotros se nos revelan los principios del reino, entonces ahora el Espíritu Santo tiene un nuevo ¿qué? Un nuevo lugar, podríamos decir una nueva plataforma para moverse.
Entonces, las tradiciones, las costumbres religiosas y todo eso es lo que hace que se detenga, es decir, que se apague, que no se mueva el Espíritu Santo como Él quiere moverse en la iglesia. Entonces, esas tradiciones han venido haciendo eso. Mas, sin embargo, en las iglesias muy religiosas, pero que han tenido el anhelo, el deseo de buscar al Espíritu Santo, Él ha venido y se ha derramado en esa congregación. Entonces, pero a veces nos hemos casado con esos modelos. No, como el Espíritu Santo se movió con tantos reglamentos, con tantas tradiciones, con tantas costumbres, y así el Espíritu Santo se derramó en tiempos pasados. Entonces nosotros decimos, de esta es la manera que el Espíritu Santo se mueve, porque así se movió en tiempos pasados, así se movió en tal iglesia, así se movió en tal ministerio, y entonces ese es el modelo, así es que se debe mover el Espíritu Santo. Entonces, eso es vino viejo, ¿amén? O sea, así se movía porque no le quedó de otra. Pero ahora el vino nuevo, ya sabemos lo que estábamos hablando el domingo, el vino nuevo es un ¿qué? Es un nuevo ¿qué? Manera de pensar. Un odre nuevo en un vino, o sea, un vino nuevo para depositarlo en ¿qué? En un odre nuevo, que es la manera nueva de pensar. Entonces, eso es lo que hasta aquí hemos hablado el día domingo pasado. Así que para que todos estemos en contexto con la palabra de hoy, así que nadie pueda decir que no entendí el tema de hoy, porque ya hemos hecho un pequeño resumen del domingo pasado sobre lo que es un odre, una manera de pensar diferente para que el Espíritu Santo se mueva como Él quiere. Ahora, ¿cómo nosotros podemos provocar que el Espíritu Santo o el derramamiento del Espíritu Santo se dé? El derramamiento del vino nuevo del Espíritu Santo se dé. Entonces tiene que darse primero el derramamiento, es decir, debemos provocar el derramamiento del Espíritu. O sea, no va a haber un derramamiento de vino nuevo, de nuevas formas del Espíritu Santo moverse, de manifestarse, de obrar, de hacer, si no hay un hambre, si no hay un deseo, si no hay un anhelo, si no hay una búsqueda. Entonces cuando usted por lo menos algo que sí tenemos que tener en cuenta es que los principios son eternos y fundamentales, es decir, los principios no cambian. Entonces vamos a mirar a través del profeta Joel algunos principios que son los que vamos a guardar, los que vamos a mantener. Las formas cambian, amén. Los modelos, las maneras de manifestarse el Espíritu Santo es lo que va a ir cambiando de generación en generación, de tiempo en tiempo. Lo que funcionó aquí posiblemente no funciona en otro lado. Y entonces, por eso es que en cada lugar, cada congregación, cada iglesia, en cada comunidad, debe cada ministro que se mueve en tal región, en tal lugar, estar en una comunión, en una conexión con el Espíritu Santo, para ver de que en este territorio cómo le gustaría el Espíritu Santo, cómo quiere el Espíritu Santo moverse. Entonces, hay que estar ¿en qué? En una comunión íntima, permanente con el Espíritu Santo, para que Él se mueva de la manera que Él le provoque moverse en un lugar, en un territorio. Entonces vamos a mirar principios que son eternos, que eso sí vamos a guardarlo, porque eso van a ser fundamentales en todos los tiempos, en todas las épocas. Entonces algunos principios como esos los vamos a encontrar en el capítulo 2 de Joel. Capítulo 2 de Joel, versículo 12 en adelante, usted va a encontrar que el Espíritu Santo, para ser provocado en un derramamiento del Espíritu Santo, porque el versículo 28 dice, después de esto derramaré el Espíritu. El 28, ¿después de qué? Cuando usted lee el versículo 12 hasta adelante, usted va a encontrar que después de eso, que se dice en el versículo 12 hasta el 27, eso, pero mayormente creo que hasta el 14 o el 19, algo así, es donde está lo que más nos refiere a nosotros, lo que nos conviene a nosotros imitar para provocar. Es decir, Dios nos llama a todos por misericordia y gracia. Yo lo he dicho en los devocionales y quiero repetirlo aquí. Ninguno de nosotros hace nada porque quiere hacer, sino porque Dios nos llamó por su misericordia y su gracia. ¿Aló? Solo por misericordia y gracia tú y yo somos lo que somos. Movemos lo que movemos, hacemos lo que hacemos. Dios nos usa. ¿Por qué? Por misericordia y por su gracia. Significa que no es del que quiere ni del que corre, sino el que Dios tiene,
misericordia, y Dios a quien quiere llama, pero también Él le dijo a Zorobabel, no es con fuerza y no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. ¿Qué significa eso? Significa que a pesar de que Dios nos llama por su misericordia y se mueve en nosotros por su misericordia, por su gracia, Dios espera de nosotros que nos dejemos guiar, direccionar por el Espíritu Santo. Entonces, el dejarnos nosotros direccionar del Espíritu Santo va a marcar la diferencia. Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Y por medio de qué forma da el crecimiento Dios? Por medio de el mover del Espíritu Santo. Entonces, ahora, si nos acomodamos a la vieja forma de moverse el Espíritu Santo, ¿qué vamos a seguir viendo nosotros? Los mismos resultados. Entonces, si queremos ver una nueva forma, una nueva manera de moverse el Espíritu Santo, tenemos que estar preguntando al Espíritu Santo de qué manera te quiere mover. Y uno tiene que estar visualizando, observando cómo se está moviendo el Espíritu Santo, de qué manera. Y entonces cada uno de nosotros debemos unirnos a la manera que el Espíritu Santo se está moviendo. Entonces es ahí donde yo quiero, el vino nuevo tiene que ver con eso, la nueva manera que no está acomodada a las tradiciones, a la costumbre religiosa, al reglamento, a esa vieja manera de... Entonces eso detiene el mover del Espíritu Santo, eso estanca a veces las congregaciones, a veces limita el mover que el Espíritu Santo quiere hacer en una congregación. Entonces por eso es importante comprender los principios. Entonces en Joel capítulo 2 versículo 12 en adelante encontramos que está el principio del quebrantamiento, el arrepentimiento. Él dice allí claramente que haya un arrepentimiento, que haya un quebrantamiento, que vaya una humillación, y toda esta humillación vaya acompañada de un ayuno, de lamento, de lloro, de búsqueda, con arrepentimiento, porque es decir, Dios sana la tierra según segunda Crónica, creo que es segunda Crónica 7:14, dice: si mi pueblo se humillare, por el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces él está hablando de que hay sanidad de la tierra, de nuestro territorio, a través del arrepentimiento, a través de la humillación. Y eso que se revela allí en Joel, de 12 en adelante, está hablando de eso. En ese momento dice que ministros del altar lloren en el altar y lloren y pidan que haya perdón. Por lo menos aquí en Venezuela se requiere de eso, de que nosotros cambiemos la manera que estamos orando. Por eso el Espíritu Santo, en ese mover del vino nuevo, nos está guiando. Cada persona que va a abrir un culto debe estar a la expectativa de lo que el Espíritu Santo nos viene guiando como iglesia en cuanto al vino nuevo. Entonces cada director, cada persona que va a dirigir una reunión en este lugar, ya no va a ser como lo hacíamos antes, muy cortito, muy rapidito, y se le está limitando a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en un culto. Entonces a veces hemos visto que se está como rompiendo la atmósfera, se está quebrantando la atmósfera y algo poderoso se quiere mover, y de una vez cortamos y pasamos al siguiente punto del culto. No, eso puede esperar. Amén. El Espíritu Santo quiere tomar el control de la reunión. Eso es el vino nuevo del Espíritu Santo. O sea, la manera, si Él se está moviendo, si hay un quebranto, si la gente se está quebrantando, hay un llanto, hay un quebranto, hay un dolor por el pecado, hay una disposición en el corazón para que el Espíritu Santo se mueva en la reunión. Entonces no podemos cortarla porque ya viene el siguiente punto. Entonces, el que habla el culto tiene una responsabilidad ¿de qué? De dejar que el Espíritu Santo se mueva y darle tiempo, darle lugar, moverse. A veces, si sea con música de fondo, o sea con el piano, si hay alguien que está en el piano, sino con música de fondo, lo que sea. Es decir, un acompañamiento de adoración mientras se está abriendo el culto, porque
eso es lo que va a marcar el resto del culto. La atmósfera de gloria del Espíritu que se manifiesta en el culto. Eso arranca, eso marca un culto. El director, el que abre el culto, tiene una gran responsabilidad. ¿Ven? Y la idea es que usted se suelte. No al modelo que nosotros le digamos, sino a lo que el Espíritu, cuando usted se para aquí en el altar, el Espíritu le dice cómo debes moverte, cómo debes hablar, cómo debes orar, cómo debes... Si el Espíritu te muestra cualquier cosa que se está moviendo, tiene la autoridad que está dirigiendo para atar ese principal que está viendo, o para declarar si está viendo ángeles que se están moviendo, porque por palabra de ciencia Dios le permite ver los ángeles, ver la dimensión espiritual. Entonces, que no se limite, que le dé lugar. Entonces, por eso es importante, porque es que ya la gente viene para las 2 horas. Diga conmigo, vino viejo. La gente ya viene para las 2 horas. Cuando se pasó las 2 horas, estamos mirando ¿qué? El reloj. Entonces, por eso el Espíritu Santo muchas veces no hace mucho, porque nosotros venimos controlados por la costumbre, por la puntualidad, por todo eso. No estoy diciendo que no seamos puntuales, quiero decir la puntualidad en la terminación del culto, ¿sí? Que la del inicio debemos ser puntuales, pero estoy hablando de la puntualidad de la hora de terminar el culto. Entonces, no debemos controlarnos por la puntualidad de terminar el culto. Si el Espíritu Santo se está moviendo, si el Espíritu Santo está obrando, si el Espíritu Santo está manifestando su gloria, está haciendo cosas extravagantes, extraordinarias, locuras, dejémoslo moverse. Dejemos que se manifieste. Así que cada persona que sube al altar, no solamente a abrir el culto, sino a todos. Porque estoy hablando de abrir el culto porque ahí es donde se marca la diferencia. O sea, la atmósfera que se implanta en un culto, en una reunión, depende de que abre el culto, amén. De que arranque con una atmósfera de gloria, con una atmósfera del Espíritu extraordinaria. Entonces ya el que abrió el culto marcó la diferencia. Y se movió, se abrieron los ambientes. Lo que estaba cerrado se abrió por causa de la unción del Espíritu moviéndose. Entonces, eso es muy interesante, muy importante, pero el que sigue, o quienes siguen adorando, aleluya, todo tiene que haber una conexión de santidad, de entrega, de rendición, de humillación, de humildad, de entrega, todo. Aleluya, ¿para qué? Para provocar que el Espíritu Santo se derrame. Recuerde, es por gracia, es por misericordia quien lo hace el Espíritu Santo. Pero, ¿qué nos manda el Señor a nosotros a hacer? A provocar. Es decir, lo que nosotros podamos hacer es provocar. La obra la va a hacer el Espíritu Santo, por su gracia y misericordia que nos ha llamado. Pero ¿qué es lo que tú y yo como iglesia debemos hacer? Provocar. Nuestra hambre del Espíritu Santo, de su presencia. Nuestro arrepentimiento, nuestro quebrantamiento. Por eso todo el versículo 12 en adelante nos habla allí acerca de todo lo que Dios está diciendo, cómo nosotros podemos provocar un derramamiento del Espíritu Santo. Y ahí lo dice. Después ya se empieza a hablar, no sé si en 19 que ya empieza a hablar de 19 o 20 que empieza a hablar ya de la economía, ¿sí? Pero hasta el 18, 19, algo así, hasta ahí habla de qué. Creo que hasta el 19 dice, entonces Jehová solícito perdonará su pueblo. Okay. Hasta allí hablamos nosotros o sea, hasta allí se puede hablar de todo lo que el Espíritu Santo muestra, la palabra de Dios muestra, de cómo nosotros podemos provocar un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, ahora, teniendo claro que con esta hambre de Dios, hambre de su presencia, hambre de buscar más de Él, nosotros vamos a provocar un derramamiento del Espíritu Santo. Que Él venga y se mueva, que Él venga a manifestarse. Él a los hambrientos los sacia, a los sedientos los sacia. Los sacia de sed, los sacia de alimento de su presencia, de su Espíritu. Entonces, vamos a provocar un derramamiento del Espíritu Santo con nuestra búsqueda. Y yo no estoy hablando solamente de lo que se hace aquí a nivel de congregación, porque todos nosotros debemos tener un fundamento de todo lo que hacemos aquí en la congregación. Y ese fundamento tiene que ver
con lo que nosotros hacemos en nuestra casa. El lugar secreto que tenemos en nuestra casa. Eso va a ser el fundamento de lo que movemos acá. Recuerden, lo que hagas en un lugar secreto, el Padre lo va a recompensar ¿dónde? Acá en el púlpito, acá en público. Entonces, si usted no ora en su casa, si usted no tiene una relación personal, permanente, íntima, profunda, con el Espíritu Santo en su casa, no va a gozar de una recompensa acá cuando pasa a dirigir un culto, o a cantar una canción, o a predicar, o cualquier otra cosa que usted ministre para el Señor. El Señor te va a recompensar públicamente cuando tú tienes un lugar secreto. El lugar secreto es el fundamento de la recompensa pública. Aún en la economía, las puertas que se nos abren económicas son recompensas públicas de la vida de oración, de intimidad que tenemos. Vuelvo y repito, nosotros tocamos el corazón de Dios provocando. ¿Aló? ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿Aló? No lo haces tú, no lo hago yo por la búsqueda. Si hago 20 horas de oración, no es por las 20 horas. ¿Aló? Es por la gracia y misericordia de Dios. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo lo hace. ¿Aló? Pero para Dios es muy válido que tú y yo provoquemos. Amén. Dígale que está a su lado. Tócalo ahí y dígale, provoca que el Espíritu Santo se derrame. Y que provoca que el Espíritu Santo se derrame. Es decir, vamos a provocar que Ángel se caiga. Sí. ¿Cómo? Con una correa se le da duro y llora un ratito, pero después se calma. Amén. Porque eso se llama un espíritu de rebeldía y se une la correa y se le da duro. Amén. Y el demonio sale y se le acaba la rebeldía. Así que eso es. El Espíritu Santo está aquí con ungir correas y dale duro cuando esté llorando. Y es libre por el Espíritu Santo y la correa. Amén. Gloria al Señor. Y no me mire así. Yo soy su papá espiritual. Bueno. Entonces. El Espíritu Santo se derrama porque lo provocamos. Pero ahora, ¿cómo lo vamos a provocar? ¿Cómo? A través de un modelo de cosas nuevas. ¿Vino nuevo qué es? Lo nuevo del Espíritu Santo, la nueva manera que Él se quiere mover. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Uno tiene la costumbre que uno ministra al final de la predicación. ¿Aló? Esa es la costumbre. Que si después que predica, entonces ministra. Esa es la costumbre. Pero mire, yo estaba en un congreso juvenil dando una conferencia a jóvenes de paternidad. Y yo entré hablando de paternidad divina, paternidad celestial, paternidad divina. Y cuando yo estaba en el punto de que Él es padre de huérfanos, defensor de viudas y hace habitar en familia a los desamparados. Cuando yo empiezo, no llevaba 10 minutos de la conferencia, cuando esos muchachos se soltaron a llorar, el Espíritu Santo llenó la casa, el Espíritu Santo llenó aquel lugar de aquellos muchachos y empezaron a llorar. Yo no podía dejarme guiar por la tradición, porque la tradición que dice que tenía que mandar a controlar a esos muchachos para poder seguir predicando, eso es lo que dice la tradición. Pero no, el Espíritu Santo, ¿qué quería que hiciera? Lo que yo hice. ¿Qué hice? Paré la prédica, paré la conferencia, paré la enseñanza y habilité al ministerio de adoración que siguieran, que adoraran. Y empecé más de media hora ministrando a esos muchachos. Entonces, lo que le quiero decir después es que se les ministró, que el Espíritu Santo hizo lo que quiso, sigue dando la conferencia. ¿Aló? O sea, el Espíritu Santo se mete, hay que dejarlo que se mueva. Él se quiere manifestar, no es al modelo tuyo. Por eso es que Él no se ha movido como se ha querido mover, porque lo queremos encasillar a nuestro esquema, a nuestro pensamiento, a nuestro modelo de odre viejo y de vino viejo, y vamos a ir al vino nuevo del Espíritu Santo. Vamos a romper todo esquema de odre viejo para que el vino nuevo del Espíritu Santo se mueva. Estaba en Táchira, una iglesia también para darle una conferencia a los jóvenes.
Era el primer día, era la noche de bienvenida, de llegada. Esa noche no predicábamos. Esa noche no había predicación para los jóvenes. Solamente estábamos dando la bienvenida y todo eso, pero hubo un momento de adoración y alabanza. Y mientras se le estaba dando adoración y alabanza, había muchachos de Alianza. Alianza es un barrio en San Cristóbal, que es de puros muchachos de familias disfuncionales, que no tienen papá, o si los tienen son delincuentes, o son golpeados, y se llevaron una mano de muchachos, los jóvenes de la iglesia mandó una mano de muchachos nuevitos de esa comunidad para ese campamento. Eso estaba lleno de muchachos nuevos que no conocían al Señor. Y no había predicado porque no iba a predicar esa noche. En la mañana del siguiente día era que tenía la primera conferencia. Así que no había predicado. No fue por mi predicación, porque no había predicado. Es más, no iba a predicar esa noche. Nadie iba a predicar esa noche. Pero me dieron el micrófono para que saludara. Y mientras tanto cantaron una canción en el ministerio de adoración. Y solamente les dije a los muchachos que pusieran sus corazones para lo que Dios iba a hacer en esos días, ese campamento, ese congreso juvenil. Y solamente empiezo a hablar y a decir, abren sus corazones y dispongan sus vidas. Cuando de pronto el Espíritu Santo se metió en el congreso, se metió en esa reunión. No se había predicado, ni siquiera llevaba 10 minutos como en Mérida. No llevaba ni siquiera 10 minutos porque no iba a predicar. Y el Espíritu Santo se tomó el lugar. Y esos muchachos comienzan a llorar. Fue por mi elocuencia, por mi sabiduría, no había predicado. ¿Fue por qué? Porque el Espíritu Santo lo tocó. No se había predicado y ahí entramos a ministrar a esos muchachos. Estoy hablándole. Luego, posteriormente, en otros años posteriores, un pastor, amigo mío, me invita a un encuentro. Esos encuentros con el Espíritu Santo de varios días. Y yo comienzo a dar mi primera conferencia. Y el Espíritu Santo empieza a tomar el lugar, empieza a tomar personas nuevitas, recién convertidas que habían llegado y las habían llevado al encuentro. Y el Espíritu Santo las toma. Hay una muchacha que Dios había sanado de SIDA. Esa muchacha la tomó el Espíritu Santo. Esa muchacha lloraba en todo el culto, en toda la prédica, en toda. Entonces, es decir, yo empezaba ministrando antes de predicar. Y ella tomada por el Espíritu, la otra, el otro, y así sucesivamente. Y se predicaba después, en medio de la predicación, ellos estaban tocados, quebrantados, tomados por el Espíritu. Estoy hablando de experiencia para que usted pueda tener una idea de si el Espíritu Santo se le quiere meter en otro modelo. Recuerden, estamos hablando de vino y estas experiencias son viejas. Significa que Dios puede, por su Espíritu Santo, ahora tratar de moverse de otra manera, de otra forma. Y ustedes tienen que estar aquí a la expectativa de cómo el Espíritu Santo se quiere mover y dejarlo moverse. Dejarlo que toque a la gente. Como el Espíritu Santo te direccione, muévete. Como el Espíritu Santo esté proyectando moverse, déjalo moverse. La iglesia Embajada Mundial del Reino es una iglesia que se ha abierto a eso, al mover del Espíritu Santo. Somos una iglesia apostólica, profética, somos una iglesia del reino, somos una iglesia libre, como nos llaman algunos sectores de la iglesia. Somos libres en Cristo, amén. No somos una iglesia religiosa. Por lo tanto, ya hay una plataforma para que el Espíritu Santo se mueva. Pero ahora el Espíritu Santo está diciendo, vamos a quitar cualquier todavía, cualquier paradigma religioso, tradicional que pueda haber en nuestra mente que limite al Espíritu Santo. Que no haya nada que limite al Espíritu Santo moverse como Él quiera. Y si eso pasa, si a eso le permitimos al Señor hacer y obrar, va a suceder
algo sorprendente en esta casa. Yo he venido a hablar de un pueblo, he venido a hablar de una iglesia que se está preparando para lo que el Espíritu Santo viene gestando, para lo que el Espíritu Santo viene preparando, y está preparando vasos, está preparando canales, y a toda la congregación el Señor la está preparando, quitando todo pensamiento religioso que pueda haber en nuestra mente, tradicional, mecánico, lo viejo, lo que no funciona. Amado, lo que no nos ha traído crecimiento como iglesia, vamos a soltarlo.